al menos te va a dar una comprensión decente del tema a interpretar. Creo que la clave está en la documentación temática. De nutrirse de ideas, de estar actualizado, de estar leyendo, también me parece que ayuda muchísimo, porque o sea, ayuda desde el contenido. Creo que es importante estar actualizados y estar por ahí, tener una idea de lo que está pasando desde las causas un poquito más profundas, o sea, no solo desde la superficie, sino como indagar un poquitito más, como para entenderlo sobre todo, o sea, no tenerlo de oído y repetirlo, sino realmente entenderlo, porque eso es lo que nos permite también tener como una postura propia, creo. Mucha lectura, ponerme a estudiar cosas básicas de anatomía de pronto, o sea, pueden comprar cualquier texto, la anatomía no ha cambiado demasiado, o sea, interiorizarse, no sé, venas, arterias, músculos, tendones, conceptos básicos, leer sobre distintas patologías, estar actualizado por ahí con nuevos ensayos clínicos, con todas las cosas que tenemos en cuenta cuando traducimos y reinventamos, recreamos el texto para doblaje, no es algo que necesites tener en cuenta cuando haces un subtitulado. Entonces, los dos pilares básicos del subtitulado, que son lo que es paráfrasis y lo que es pertinencia, son como más, digamos que son más, entre comillas, manejables, que aprender a desaprender lo que aprendiste en el doctorado, que es, hay que ser fiel al original, no hay que cambiar las cosas, hay que decir exactamente lo mismo, y en doblaje, nada, tenés que recrear porque hay un montón de otras prioridades y restricciones que no te dejan ser tan fiel al original. A ver, la cuestión técnica, en general, por ejemplo, los videojuegos le hablan mucho al jugador en las partes que son como tutoriales o instrucciones, ¿no? Y suele haber toda una guía de estilo de cómo hablarle al jugador, que hoy en día se está promoviendo mucho esto de que sea sin marcas de género, digamos. Lo que es videojuegos, está bueno también saber algo de programación, porque muchas veces cuando traducimos tenemos que traducir entre medio del código. El cliente no nos manda los bilingües, o sea, no nos manda los archivos traducibles, sino que nos manda un archivo de Photoshop o de Clip, porque hay muchas series coreanas, muchos autores coreanos que usan Clip, que es una herramienta bastante complicada porque no funciona también con las macros. Pero Photoshop sí, entonces lo que hace básicamente es extraer como todo el texto editable. Traducción pública es nada más y nada menos que una traducción firmada por un traductor público y legalizada por un colegio. O sea, no hay ningún requisito que haga al contenido para denominarlo traducción pública. O sea, cualquier cosa que un cliente te pida con traducción pública, o sea, con firma para legalizar, es traducción pública. El contenido puede ser jurídico o no. De hecho, la mayoría de los casos no es tan jurídico. En cambio, la traducción jurídica es traducción de textos con contenido jurídico. La traducción editorial, decía, es traducción de libros, que no necesariamente es literatura. O sea, puede ser libro de ensayo, libro de ciencias humanas, de lo que sea. Entonces, esa es la distinción. En una estamos hablando del tipo de textos que puede ser por medio de un editorial o no, y en lo que es editorial estamos hablando de libros publicados por editoriales. Solo pasa cuando uno lee muchas veces, es decir, traducir es leer 150.000 veces lo mismo, y cada vez el cerebro va recreando, va armando. ¿Qué estilo de vida quiero tener? ¿Qué tipo de clientes quiero tener? ¿Qué tipo de proyectos quiero trabajar? ¿Qué tipo de documentos quiero traducir? ¿Cómo me quiero sentir todos los días cuando me siente a trabajar? Y en el caso del trabajo que hacemos en las Naciones Unidas, en particular en el servicio de actas, que es donde yo trabajo, trabajamos como traductores, es decir que trabajamos con textos escritos, pero los textos de partida que utilizamos son las transcripciones de las sesiones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos de las Naciones Unidas. Es decir, que son textos originalmente orales que luego se pasan al medio escrito, y a partir de ese medio escrito es que se elaboran las traducciones en los distintos idiomas. El tema de decidir cómo acotar mis temas de trabajo, creo que hasta ahora no estuvo entre la lista de prioridades, por lo tanto tampoco me generó una presión. En lo que es el EGUA se ve los errores funcionales, obviamente los lingüísticos y los visuales, pero más que nada los funcionales, porque son los que van a incidir en
en la experiencia de usuario después cuando salga. Como PM va a depender tu labor diaria de la distancia con el cliente final. Mientras más cerca sea la distancia con el cliente final, es decir, menos intermediarios haya, el trabajo tiende a ser, ¿cómo decirlo?, más artesanal, más personalizado, más humano. No tan técnico, sino más de gestión de equipos, de gestión de expectativas del cliente, de comunicación con el cliente y con los equipos y demás. Entonces yo encontré en la traducción literaria y en la traducción en general una manera de ejercer la literatura. Esa es como ese es mi eslogan, es una manera distinta de ejercer la literatura. A la hora de revisar, sobre todo cuando produzco al código B, ¿sí?, a la lengua B, tengo que ponerme en el lugar de quien lo va a leer, me tengo que poner en los zapatos de quien lo va a leer, y hay que poner más acento que cuando revisamos la traducción al español, porque tengo que como distanciarme no solo de mi propia producción y del texto que escribí, sino que me tengo que distanciar de mi visión y ponerme los anteojos del que lo va a leer en inglés. ¿Qué va a entender? Si le pongo esta palabra, ¿qué imágenes evoca?